Saludo a los de aquí presencialmente hablando de la sala y a los de online que estamos en directo también a través de Instagram. Aquí doble versión, multiversión, tenemos que irnos acostumbrando, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas de nuevo a una conferencia que espero que os sirva, al menos para que os llame la atención el tema y queráis indagar un poquito más, o para daros algunas pistas para que podáis pues mirar más allá, ¿no?, de la cotidianidad en la que nos encontramos, que siempre estamos con el sota, caballo y rey diariamente, ¿no? Y estas cosas también nos ayudan a salir un poquito de esa rueda de ratón, ¿no?, en la que nos encontramos diariamente, que parece las películas estas donde se repite el mismo día constantemente, ¿no? A veces nos encontramos así, como, ostras, se pasa el tiempo y parece que todos los días son iguales, ¿no? Entonces, bueno, el venir aquí también amplía en ese sentido horizontes, ¿no? Bien, bueno, pues para comenzar vamos a hacer lo de siempre, vamos a estar unos minutitos en silencio para traer la mente al cuerpo, porque vuestro cuerpo está aquí, pero vuestra mente no lo sé. Entonces vamos a traer la mente al cuerpo y bueno, vamos a estar un minutito en silencio. Para las que o los que ya sepan meditar, pues aprovechen este minutito para hacer alguna práctica. Y los que no, o las que no, pues sencillamente permanecemos en silencio, que es lo que nos ayuda a retornar, ¿no? ¿Vale? Pues venga. Bueno, hoy vamos a hablar del miedo. Y bueno, para algunos, para algunas, normalmente el miedo es algo que no es agradable de experimentar, ¿no? Por eso venís a la conferencia, para saber cómo superarlo, porque si no, no estarías aquí, ¿no? Pero bueno, para otras personas resulta que disfrutan con el miedo, ¿no? Yo qué sé, los que ven películas de miedo, ¿no? Se pagan para ver, para pasar miedo, ¿no? O los que hacen deportes de alto riesgo, pues les encanta, ¿no? La adrenalina, el miedo, no sé qué, el que puedo morirme en cualquier momento y tal, pues parece como que eh, todo lo contrario a que sea para ellos o para ellas una sensación desagradable, ¿no? Como que incluso la buscan, ¿no? O sea, para todos siempre los fenómenos son algo relativo, ¿no? O el dolor igual, ¿no? Hay personas que disfrutan, pero la gran parte de
la gran parte de las personas no, ¿no? Es algo de lo que huyen, ¿no? El miedo, o no quieren experimentarlo. Les es desagradable. El miedo en general, digamos que en el ser humano, su funcionamiento, el objetivo, o para lo que parece ser que se creó esa emoción, ¿no? Dentro de la naturaleza en general, no solamente es el reino de los seres humanos, sino también en el de los animales, existe el miedo, y parece ser que las plantas, se ha estudiado que también sienten algo similar. Evidentemente no de la misma intensidad, pero sí que suelen tener tendencias, ¿no? En ese sentido. Bueno, parece ser que se ha creado para sobrevivir. Es un mecanismo de defensa, psicológicamente hablando, que ayuda a que no nos moramos, ¿no? Es decir, cuando hay una situación en la cual nuestra integridad física y mental, porque pueden ser los dos tipos de peligro, ¿no?, está en juego, pues experimentamos miedo. O sea, el cerebro lo entiende como una situación peligrosa, y ¿qué hace? Pues contra los músculos, hace que el corazón se acelere, esparce ahí el cortisol, la adrenalina, ¿no? ¿Para qué? Pues para huir o para luchar. O si no se pueden hacer ninguna de esas dos cosas, paralizarnos. O sea, el tema, algunos animales, su mecanismo de defensa es la parálisis, ¿no? Tienen miedo o intentan esconderse del depredador y se quedan quietos como si se hubieran muerto, como para que el otro diga, uy, este ya lo mataba, ¿no? Ya a lo mejor si lo único que quería era el juego este del atraparse o el atrapar, pues ya ve que es una presa que no le interesa, ¿no? Entonces, a nivel físico, pues obviamente es un mecanismo de defensa para la supervivencia. Y a nivel psicológico igual. Es decir, uno siente miedo cuando hay una situación imaginaos, pues una situación de maltrato, una situación de abuso, una situación en la que nuestra integridad psicológica está en peligro. Entonces, de forma natural, experimentamos miedo. Entonces, ese miedo es un miedo, vamos a decir, útil, efectivo. Es decir, lo necesitamos y es desagradable, evidentemente. Tiene que ser desagradable. ¿Por qué? Es como el dolor. Si a mí me duele algo, no es porque sí, sencillamente es porque hay físicamente alguna enfermedad o algún, no sé, se me rompe la pierna o algo está inflamado o lo que sea, y el cuerpo me avisa. El dolor es un aviso, una alarma, como la de que nos ponemos por la mañana, ¿no? Nos dice, oye, aquí hay algo que no funciona bien, haz algo, actívate, porque esto lo tienes que solucionar, ¿no? Entonces el miedo es como un dolor psicológico. Es decir, me está diciendo, aquí tienes que hacer algo, porque esta situación no es buena para ti. O físicamente, sales de aquí, viene un coche y tú despistas, de pronto ves que el otro pita y ¿qué hace el miedo? Pues hace que salga corriendo para la acera o lo que tenga que hacer en ese momento, ¿no? Entonces es necesario, es como un aviso y tiene que ser desagradable para que tú realmente reacciones, quieras quitártelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trasciendas ese miedo. Entonces, ese es el miedo, vamos a decir, útil o efectivo. Pero es que la mayor parte del día, o de los días, o de los meses, o de los años, pocas veces experimentamos ese miedo. Vamos a poner que sea un 10% del miedo que experimentamos diariamente. El miedo que experimentamos diariamente es lo que se llama miedo inútil o inefectivo. Es decir, lo experimentamos
cargamos con todo el sistema de respuesta del miedo físico, es decir, de igual manera tenemos taquicardia, o los músculos se contraen, o la adrenalina, el cortisol, o queremos huir, o nos paralizamos, o atacamos ante circunstancias que no la necesitan, o ante personas que no son peligrosas. El problema de eso es que perdemos libertad, porque hacemos cosas que no queremos hacer por ese miedo inútil, porque nuestra vida no está en juego, o sea, nuestra vida o nuestra integridad psicológica o física en ese momento no está en peligro. Con lo cual, todas las circunstancias o funciones cognitivas, pensamientos, emociones que yo tenga en función de un hipotético peligro que en realidad no nos afecta a nivel ni físico ni mental, es un miedo inútil. Pero nuestro cuerpo no reacciona, o nuestra mente nos reacciona como si eso no fuese para nosotros una situación de peligro real o verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Que perdemos la libertad. ¿Por qué? Porque al no querer experimentar el miedo, ese miedo que no es útil, pues hacemos cosas que no queremos hacer y dejamos de hacer cosas que queremos hacer. Porque tenemos pegado ese miedo que es totalmente inefectivo. ¿Por qué existe eso? Es decir, ¿por qué el 90% del miedo que experimentamos en general en nuestra vida no sirve para nada? Y solo un 10%, obviamente, sirve, y menos en nuestra situación tan beneficiosa como la que tenemos aquí en Occidente. Que todos los que estamos aquí, o todas las que estamos aquí, tienen una casa, tienen donde comer, qué comer, no estamos en guerra por ahora. ¿No? Sí, en la pandemia ya nos las vimos y la deseamos, ¿no? Pero bueno, la cosa parece que se ha tranquilizado, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos tan llenas o tan llenos de miedo? Ya os digo, como si fuera, obviamente, un tanto por ciento muy elevado, como el 90% del miedo que experimentamos es un miedo ineficaz, no sirve para nada. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque queremos parchear la realidad. ¿Qué significa parchear la realidad? Significa no aceptar la realidad tal cual es. Es decir, por ejemplo, los miedos que yo escucho, sobre todo en consulta, no sé cuánto está. Tengo miedo a que mi pareja me deje. Quiero sobreponer o parchear mi realidad, que es la que yo quiero, que es que mi pareja no me deje, a que mi pareja me deje. ¿No? Es como, no, yo no acepto la realidad que es, yo quiero otra realidad. La realidad que yo quiero que sea es que no me deje mi pareja. Y tengo miedo. ¿Por qué? Porque quiero que no me deje. Entonces, como no lo controlo, obviamente, pues tengo miedo. ¿Yo me voy a morir si mi pareja me deja? ¿Yo estoy en un peligro de muerte psicológica o mentalmente hablando si mi pareja me deja? No. Miedo ineficaz. Porque además, ¿qué va a producir ese miedo? O inútil. Pues que yo me apegue más a ella, que no sea yo misma, que no sea yo mismo, que haga cosas porque sé que si no las hago, o creo que si no las hago, mi pareja me va a dejar, etc, etc, etc. Y ahí andamos atrapados en ese, no, es que yo no quiero esto. Y como puede que pase, pues tengo miedo a que pase. Y entonces ya ahí pierdes la libertad automáticamente. O lo mismo, miedo a estar sola. Yo no quiero, la frase típica, no quiero morir sola. O no quiero morir solo. Es que tú no sabes cuándo te vas a morir. Si te mueres en un accidente, te mueres, yo que sé, en un avión, o te mueres que te coge el coche, pues vas a morir solo. O sea, ¿no? Entonces montas todo un tinglado, voy a tener hijos, por ejemplo.
que tener hijos para que me cuiden, porque tengo miedo a morir sola. Y que vas a firmar un contrato con tus hijos para que te cuiden, o que aún así, en cualquier momento, pues ellos pueden decir no, o se pueden morir antes que tú, ¿no? Entonces, o sea, pretendemos imponer una realidad a la realidad que será o que es. Y claro, como vemos que es una imposición artificial, o por lo menos la intuimos, y que no lo controlo todo, pues tengo miedo a que esa realidad que yo quiero no se dé, o tengo miedo a envejecer, o tengo miedo a que mi hijo no me quiera, o tengo miedo a que no sé qué, no sé cuánto, o tengo miedo a perder el trabajo, tengo miedo a que... Así andamos todo el día. Entonces, cada vez que me vienen esos pensamientos, o me vienen esos temores, o me viene tal, primero estoy vendiendo mi libertad, por lo que os comentaba, y después estoy contrayendo mi cuerpo, o sea, estoy incluso, pues a saber, los órganos internos, pues el estómago, estoy creando úlceras, el intestino me lo estoy destrozando, porque eso también ocurre, ¿no? O sea, claro, de miedo, pues me estoy destrozando todos los órganos digestivos. De ahí todos los problemas que hay también, enfermedades de piel. Y bueno, a nivel psicológico es vivir bloqueada. No voy a decir esto porque, claro, si le sienta mal al otro, entonces voy a perder la amistad, y entonces ya tengo miedo a quedarme sola, que no me llamen, que no sé qué. Los adolescentes, por lo visto, ahora, pues si no le entran notificaciones, yo que sé, a los 5 minutos no le han entrado 10 notificaciones, ya, algo anda mal, ya no me quieren, ya no quieren estar conmigo, ya no, como no le escriben constantemente, no. Y ahí suma y sigue, o sea, no, eso no acaba nunca, ¿no? Entonces, la razón, queremos en ese sentido parchear pues lo que es la realidad y decir, no estoy de acuerdo con esto, yo quiero que sea otra, y como yo quiero que sea otra, pues me vendo para que sea otra, y además pues el miedo hace que yo esté siempre alerta, intuyendo las señales para ver qué pasa o qué no pasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es vivir un poco, como dije antes, bueno, sacada de ti misma y constantemente bloqueada y perdiendo la libertad, pues día sí, día no, ¿no? Eso por un lado. Otra razón por la que tenemos, digamos, ese miedo inútil, ¿no? Es porque en el fondo tenemos miedo al sufrimiento. Nuestra sociedad en general no nos educa con que el sufrimiento forma parte de la vida. Es más, está creada para manipularnos a través del sufrimiento, como las ratas de los laboratorios, ¿no? Tú estudias psicología y afortunadamente creo que ya no lo hacen, espero. Pues hacen experimento con las ratas, ¿no? Y entonces le dan una palanquita y como para estudiar el aprendizaje, ¿no? Cómo se aprendía, ¿no? Palanquita, recompensa, comida. Otra palanquita, descargas eléctricas, ¿no? Entonces, ahí ya pues, sufrían. Entonces, por el sufrimiento y por la recompensa por otro lado, pues aprendían a comportarse de una manera en concreto las ratas. Todo cuando iban en los aprendizajes de los laberintos y todo eso, ¿no? Y ahí se estudia un poco cuál era el sistema de aprendizaje a nivel cerebral, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Pues de la misma manera, como no nos enseñan, primero, a aceptar que el sufrimiento forma parte de nuestra vida, que es algo natural, y si no, que se lo digan a las personas en general que estamos sufriendo, ¿no? A lo mejor más intensamente en un momento dado que en otros, ¿no? Y por otro lado, pues no nos han enseñado a afrontar el sufrimiento.
Porque si yo tengo miedo a que mi pareja me deje, ¿por qué es? Porque tengo miedo a sufrir. Si yo tengo miedo a quedarme sola, ¿por qué es? Porque tengo miedo a sufrir, porque sola sufro. Si yo tengo miedo a que me echen de trabajo, porque tengo miedo a sufrir, ¿no? O sea, si yo no sufriera o no tuviera miedo a sufrir, no sufriera, porque el sufrimiento forma parte de la vida. Sino si yo tuviera miedo a sufrir, si no lo tuviese, no tendría miedo a nada. Pero en el fondo está ese miedo al sufrimiento. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado cómo afrontarlo de una manera sana. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué hacen? ¿O qué hemos hecho? ¿Cómo nos han educado, no? Para o no sufrir o no sentir que sufres, ¿no? Pues te evades, por un lado. Entonces, pues drogas, alcohol, internet, películas, relaciones. Es decir, no, tú búscate un trabajo, que te haga un contrato fijo y no sé qué, y así no sufres, ¿no? O tú mantente una relación estable de pareja, hijos, casa, perro, no sé qué, y así no sufres. O tú, XXX, punto suspensivo, y así no sufres, porque te crea una sensación de seguridad que parece ser que es imbatible al sufrimiento. ¿Qué pasa? Que después vas creciendo y te vas dando cuenta de que, al contrario, cuanto más cosas tienes, o más relaciones tienes, o más compromisos tienes, o más responsabilidades tienes, más sufres. Porque claro, que con un poquito de inteligencia y sentido común, pues obviamente es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, en vez de entrenarnos para saber cómo afrontar el sufrimiento, no tenerle miedo, entender que forma parte de la vida, que lo impermanente, que los cambios, que lo incontrolable forma parte de la vida, es la vida, ¿no? Pues nos pretenden llevar hacia el otro lado. Vendiéndonos una moto, obviamente, ¿para qué? ¿Para qué se hace? Para manipularnos. Obviamente, ¿no? Porque si no... Imaginaos que se crea una sociedad donde las personas no tienen miedo, o si lo tienen, obviamente en los momentos que son necesarios, porque hay momentos, como dije antes, que el miedo está hecho para eso. El miedo no es malo, ni es negativo, ni el sufrimiento es malo, ni es negativo, todo lo contrario, son ayudas. Pero claro, si nos educan como no al huir del sufrimiento, buscar lo contrario, mirar para otro lado, tener la ilusión de que haciendo determinadas cosas o siendo determinadas cosas no vamos a sufrir, entonces están haciendo lo contrario a, bueno, venga, esto es lo que hay, la vida es esto, son cambios, está el sufrimiento de por medio, vamos a aprender cómo afrontarlo, vamos a aprender del sufrimiento, qué nos está diciendo, qué es lo que tengo que hacer, por qué estoy sufriendo, qué me está diciendo el sufrimiento que tengo que hacer. Igual que qué me está diciendo el dolor que tengo que hacer. Pues si me duele el estómago, pues ir al digestivo, ¿no? No voy a ir al dentista. Si me duele aquí, tendré que ir a un sitio. Si me duele la pierna, tendré que ir al otro, ¿no? Entonces, si sufro de una manera, pues será que tengo que solucionar un tema con esta persona. Si sufro por otra cosa, pues tendré que, me está avisando, oye, mira, esto tal, esto cual, no sé qué, tal. Si hay sufrimiento mental, psicológico, pues tienes que ir al psicólogo, o tienes que aprender a meditar, o tienes que no sé qué. Soluciona, afronta y soluciona. No mires para otro lado y huya y no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir. No hay que pagar precios, hay que pagar precios en sufrimiento si se quiere ser libre. Si no,
al final de todas maneras vas a sufrir. Pero va a ser un sufrimiento, bueno, que te va a coger como las olas que te revuelven, ¿no? Que estás ahí dando vueltas y no sabes ni cómo salir, ni porque ya te pilló. O sea, no, el huir no implica, o el no ver no implica que no sigan pasando cosas o no estén pasando cosas, ¿no? Implica no verlas y pensar que no ver significa no estar, ¿no? Como los niños que hacen así si no estoy, piensan que como ellos no ven, pues nadie les ve, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, sufrimiento, el miedo existe básicamente porque existe el miedo al sufrimiento. Digo el miedo inútil, ¿vale? No digo el miedo útil. El miedo útil tiene su sentido y es necesario. El miedo inútil es el miedo donde estamos todo el tiempo dando vueltas y queremos imponer nuestra forma de ser y tenemos miedo a sufrir. Ese miedo inútil se eliminaría pues de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trascender, por decirlo de alguna manera, o afrontar ese miedo inútil, ¿no? Bueno, en primer lugar, siendo conscientes, como decíamos antes, ¿no? De que nuestra vida no va en ello. Ahora vamos a hacer un ejercicio de reflexión, si os parece. Voy a dejar unos minutitos y personalmente vamos a reflexionar pues de los miedos que tenemos ahora mismo en nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles son miedos en los que nuestra integridad física peligra, ¿no? o psicológica? ¿O cuáles son miedos ineficaces o inútiles, ¿no? Entonces, si os parece, podemos dejar unos minutitos de reflexión. Los de ahí también, que reflexionen en sus casas. Está el porcentaje más o menos, como decía yo, 10-90. O más. Pues imaginaos el tiempo que estamos perdiendo, y la vida que estamos perdiendo. La vida que estamos perdiendo. Porque imaginaos el desgaste mental, emocional y físico que supone eso, ¿no? Pues recomendaciones, lo primero,
cuando nos veamos liadas o liados en ese rollo de, estoy sintiendo miedo a esto, miedo a fallar, miedo a equivocarme, miedo a rechazo, miedo al que dirán, evidentemente, como ya vimos en la conferencia del amor, cuando somos pequeños, somos niños y niñas, sí que es cierto que mi vida va en ello, en el sentido de la dependencia de nuestros padres. Es decir, si me rechazan mis padres, si no me dan de comer, si me miran mal, si no me quieren, pues sí que es cierto que ahí mi vida está en peligro. Es decir, tengo miedo a su rechazo, a que no me acepten, a que no me quieran, a que no me cuiden, a que no me den de comer, porque es que dependo totalmente de ellos, ¿no? Pero eso es un miedo infantil, ¿no? Parece ser que hemos seguido con esos miedos también en la edad adulta, ¿no? Como si nuestra vida fuera en ello, como que me va la vida en esto, ¿no? O sea, entonces, mi recomendación en primer lugar, algo sencillo, como a veces puede parecer superficial, ¿no? Pues cuando nos veamos liados en esos miedos que son inútiles, decir, vamos a ver, que no me voy a morir, mi vida no va en ello, ni mi integridad física ni mental, así que tranquila. A ver, ayuda, o sea, que parece que no, pero como ese miedo es infantil de que mi vida va en ello, porque iba en ello, bueno, nada más que, obviamente, ya nada más que nacer ya sufrimos, ¿no? O sea, las experiencias del parto, tanto para la madre como el hijo, desde luego no son agradables, no hay mucho sufrimiento. Bueno, o sea, que duerman y ya está, ¿no? Pero el niño o la niña sufre. Nacer es una experiencia traumática. Nacer, después que dependa cómo te cambian los pañales, de qué manera, todo eso uno, pues, nada depende de mí, así que no sé. Y si no lo tratas bien o no siente amor por tu parte, el niño o la niña, pues tiene miedo, a que como le cojan, de la manera que le cojan, la manera que le des de comer, todas esas son maneras que el niño, como además es muy sensible, lo nota, ¿no? Y ya no digo ya si le gritan o les tratas mal o les pegas o abusas de ellos, ya ni hablo, ¿no? Cómo puede esa persona percibir el mundo, ¿no? Pues con miedo, obviamente, ¿no? Porque es que su vida peligra. Y su integridad física y mental también, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que nos liemos miedo, bueno, espérate, vamos a ver. ¿Está en peligro tu integridad física o tu vida? No. ¿Y la mental? No. Pues ya está, tranquilo. Te vas a morir ni es un trauma esto que estás viviendo, ¿no? Me refiero a cuando sea un miedo inútil, ineficaz. Obviamente con el otro, pues que no te va a dar tiempo de tener esas reflexiones, que actúas y se acabó. Y es obviamente lo que hay que hacer, ¿no? Que para eso está hecho el miedo, que es algo muy útil, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Intentar, yo sé que es difícil, porque estamos educadas hacia todo lo contrario. En la psicología budista se insiste mucho en el tema. Aceptar lo que hay. Eso no significa la vida, quiero decir, en sus características de cambio, de impermanencia, de no control por nuestra parte, ¿no? Sino en esa aceptación del sufrimiento y de lo que viene, y no intentar imponer nuestra realidad, ¿no? Ya os digo que sé que no es fácil, que es una reeducación, pero de esa manera también, bueno, tienes esa serenidad y te da esa ecuanimidad y te da esa libertad y esa pérdida del miedo, ¿no? Al menos con respecto a las cosas que uno no puede controlar o que una no puede controlar, que básicamente es la mayoría. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, es que a ver, del cuerpo, que es, digamos, el órgano que tenemos más, bueno, o sea, donde estamos metidos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué controlas tú del cuerpo? Pues no sé, yo comí a mediodía y la digestión yo no la estoy haciendo. Yo no estoy regulando la sangre por donde tiene que ir, por donde tiene que venir.
ni el cerebro o los chispazos eléctricos de las neuronas, yo no hago nada. Lo que consideramos yo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando estábamos creciendo, ¿no? Pues yo no hacía nada para crecer, ni para que me crezca el pelo, ni hago nada para envejecer, que esa es otra, ¿no? Pero estoy envejeciendo, ¿no? Cada 7 años nuestras células del cuerpo son diferentes, totalmente. ¿Y yo qué hago por eso? ¿Yo tengo algún control? No. Y eso es la naturaleza, ¿no? Digamos que forma parte y nos identificamos mucho con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sí, lo que parece más material incluso, ni siquiera eso lo podemos controlar, lo demás, ¿no? Y si ya pretendemos controlar a los otros, o sea, no solamente me conformo con o quiero controlar mi cuerpo y mis tendencias y yo qué sé, y cómo quiero ser y tal, sino que además también el de los demás, ¿no? Yo quiero que tú actúes así, si no actúas así yo me enfado y yo, ¿no? Entonces entender que lo único seguro en la vida es que no hay nada seguro. O sea, eso es profundo entendimiento de la dinámica de lo que somos. Nosotros, la naturaleza, los demás, el mundo y todo eso. Nos va a hacer que fluyamos un poco más, que no estemos tan bloqueados intentando apagar fuego, ¿no? Si no quiero que mi pareja me deje, pues tengo que hacer esto, tengo que decir esto, siempre tengo que estar bien, siempre tengo que estar disponible, siempre tengo que llamar, le tengo que llamar. Ahora, si me llama y me manda un mensaje no tan cariñoso como siempre, ya, ¡oh! ¡Qué miedo! ¿Qué le pasará? ¿Qué he dicho? ¿Qué no he dicho? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Me equivocaré? ¿No? Y ahí solo estamos hablando de la relación, imaginaos, en general, ¿no? Y después, en ese sentido también, ¿no? Llegar al entendimiento, ahí eso ya es un pasito más, de que el sufrimiento, el miedo al sufrimiento, ¿no? En este caso, no solamente es algo que no hay que rechazar o de lo que hay que huir, sino que además, gracias a él, crecemos, nos desarrollamos personalmente, maduramos. Es decir, es como que es una pieza del puzzle necesaria para, y esto va a sonar raro en ese sentido, ¿no? Para llegar a esa felicidad pura, auténtica, y a ese autoconocimiento de lo que realmente somos por la libertad que nos da el no importarte pagar el precio del sufrimiento. Porque pago. Como yo sé afrontarlo, como yo sé que no me va a tumbar, que no me va a derrotar, que no me va como si yo entrara en un torbellino sin razón, sino si me entreno a afrontar el sufrimiento, si profundizo en lo que es la vida, lo que significa y acepto lo que hay, lo que viene y lo que soy, ¿no? Entonces podré afrontar el sufrimiento. El poder afrontar el sufrimiento y no tenerle miedo es lo que te da la libertad. Si no, no la vas a tener. Y solo siendo libres es como realmente podemos ser nosotros mismos o nosotras mismas, lo que realmente somos. Desde el punto de vista budista se define lo que realmente somos de una manera, pero para cada uno, para cada una, que lo defina, lo que una o uno siente que es realmente, ¿no? Solo podrá expresarlo libremente si paga el precio del sufrimiento. Pero porque puede, ¿no? Es como otras veces he dicho, ¿no? Yo tengo dinero y puedo dar lo que necesite todo el mundo porque soy muy rica. No soy rica, ¿eh? Digo, yo soy muy rica. Tú me dices, mira, necesito 5.000 euros. Toma, ya no, ni me lo devuelvas, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mucho. Bueno, y si soy generosa, claro.
pues el sufrimiento es igual. Es decir, si yo quiero hacer esto, imaginaos, pues yo, por ejemplo, ahora sentarme aquí y daros la conferencia. Si mis miedos inútiles pudieran conmigo y yo no dijera, yo pago el precio del sufrimiento que pueda tener al ponerme aquí delante de gente, preparármela, no sé qué, pensar, me va a gustar, no me va a gustar, no sé qué, no sé cuánto tal, y lo haré bien, y si me equivoco, y si se me olvida todo, y si no sé qué. Bueno, eso es un estrés, sufrimiento, es un miedo, es no sé qué, y yo digo, ¿puedo o no puedo pagar el precio de este sufrimiento, no? Pues sí. ¿Que me va a causar sufrimiento? Bueno, pues sí, en cierta forma sí, porque siempre los miedos están ahí. Pero no me afectan en mi libertad personal. Yo no dejo de sentarme aquí a dar la conferencia. Y eso lo puedo hacer porque yo me he entrenado para poder estar aquí, si no, no lo haría. Es así, ¿no? Entonces, bueno, esto también es fruto de lo que comentaba antes, pues de un entendimiento de todo lo que estoy contando, una aceptación de la realidad tal cual es y un compromiso de afrontar los miedos y el sufrimiento y bueno, en mi caso además, ayudar a otros a hacerlo. Si no hay ese compromiso y ese pagar precio, pues no hay nada de esto. Pero antes hay que entenderlo, antes hay que también entender que vamos en contracorriente, en general, de la sociedad. No digo de todas, porque hay otras personas que también tienen esa filosofía, esa forma de ver la vida, ¿no? Entonces, para terminar, si os sirve un poquito también de inspiración con respecto a esto, de que no solamente no hay que ver el sufrimiento, sino que hay que afrontarlo, aceptarlo, no digo buscarlo porque ya sería masoquista, pero que es necesario, ¿no? Voy a leer un cuento y bueno, pues ya reflexionamos sobre él, ¿vale? Dice, una historia china habla de un anciano labrador, viudo y muy pobre, que vivía en una aldea también muy necesitada. Un cálido día de verano, un precioso caballo salvaje, joven y fuerte, descendió de los prados de las montañas a buscar comida y bebida en la aldea. Ese verano de intenso sol y escaso de lluvias había quemado los pastos y apenas quedaba gotas en los arroyos, de modo que el caballo buscaba desesperadamente la comida y la bebida con las que sobrevivir. Quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del anciano labrador, donde encontró la comida y la bebida deseadas. El hijo del anciano, al oír el ruido de los cascos del caballo en el establo y al constatar que un magnífico ejemplar había entrado en su propiedad, decidió poner la madera en la puerta de la cuadra para impedir su salida. La noticia corrió a toda velocidad por la aldea y los vecinos fueron a felicitar al anciano labrador y a su hijo. Era una gran suerte que ese bello y joven rocín salvaje fuera a parar a su establo. Era en verdad un animal que costaría mucho dinero si tuviera que ser comprado, pero ahí estaba, en el establo, saciando tranquilamente su hambre y sed. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle por tal regalo inesperado de la vida, el labrador les explicó: el hecho es que hay un caballo en mi establo. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y no entendieron. Pero sucedió que al día siguiente el caballo, ya saciado, al ser ágil y fuerte como pocos, logró saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para condolerse con él y lamentar su desgracia, él les replicó: el hecho es que el caballo ya no está en el establo. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y volvieron a no entender. Una semana después, el joven y fuerte caballo regresó de las montañas trayendo consigo a una caballada inmensa y llevándoles uno a uno a ese establo donde sabía que encontrarían alimento y agua para todos los suyos. Hembras jóvenes en edad de procrear, potros de todos los colores, más de 40 ejemplares seguían al corcel que una semana antes había saciado su sed y apetito en el establo del anciano labrador. Los vecinos no podían creérselo. De repente el anciano labrador se volvía rico de la manera más inesperada. Su patrimonio crecía por fruto de un azar generoso con él y su familia. Entonces los vecinos felicitaron al labrador por su extraordinaria buena suerte. Pero este de nuevo les respondió:
El hecho es que hay más caballos en mi establo. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y los vecinos ahora sí pensaron que el anciano no estaba bien de la cabeza. Era indudable que tener de repente por azar más de 40 caballos en el establo de la casa sin pagar un céntimo por ellos solo podía ser buena suerte. Pero al día siguiente el hijo del labrador intentó domar precisamente al guía de todos los caballos salvajes, aquel que había llegado la primera vez, huido al día siguiente y llevado de nuevo a toda su parada hacia el establo. Si le domaba, ni una yegua ni potro escaparían del establo. Teniendo al jefe de la manada bajo control, no había riesgo de pérdida. Pero ese corcel no se andaba con chiquitas, y cuando el joven lo montó para dominarlo, el animal se encabritó y lo pateó, haciendo que cayera al suelo y recibiera tantas patadas que el resultado fue la rotura de huesos, brazos, manos, pies y piernas del muchacho. Naturalmente todo el mundo consideró aquello como una verdadera desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir: el hecho es que mi hijo está mal herido. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. A lo que los vecinos ya no supieron qué responder. Y es que unas semanas más tarde el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Pero cuando vieron al hijo del labrador en tal mal estado, le dejaron tranquilo y siguieron su camino. Los vecinos que quedaron en la aldea, padres y abuelos de decenas de jóvenes que partieron en ese mismo día a la guerra, fueron a ver al anciano labrador y a su hijo, y a expresarles la enorme buena suerte que había tenido el joven al no tener que partir hacia una guerra que con mucha probabilidad acabaría con la vida de muchos de sus amigos. A lo que el longevo sabio respondió: el hecho es que mi hijo no va a la guerra. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pues nada, y como ya sabéis, ahora viene el turno de las preguntas, comentarios. Quien quiera preguntar algo, pues tenemos 10 minutitos. También los de Instagram pueden hacerlo. Estamos pendientes de vuestras preguntas si queréis hacer alguna. Te quedas todas tranquilitas con el cuento, ¿no? Como venga, ahora a dormir, ¿no? El cuento y a dormir. Como siempre, ¿no? Sí. Bien, bien. Bueno, de nuevo felicitarte. Es la tercera conferencia en la que tengo el placer de compartir con todos, bueno, de recibir por parte tuya y de compartir con todos vosotros y vosotras. Y esto va más, más interés, ¿no? Y me hace pensar realmente, pues, cuando me has hecho pensar muchísimo no sé, hemos estado un minuto, 2 minutos pensando en los miedos. ¿Cuántos minutos? Sí, un minutillo o algo así, sí. Y yo era consciente de tantos miedos que han surgido y salían más y más y más y más. Están muy adentro. Y a veces a veces sí que te das cuenta que una situación de miedo te puede provocar una respuesta, como tú has dicho, inadecuada. Y de qué manera te puede hacer girar toda tu vida. O sea, por ejemplo, tienes un piso en Barcelona, puedes tener miedo a los ocupas, le puedes poner alarma, pero sigues teniendo miedo a los ocupas. Dices, ¿me voy para Barcelona o sigo en Tenerife? Dices, no tengo que tener miedo, yo tengo que seguir en Tenerife, si no los ocupas ya veremos, ¿no? Claro. Pero que dices, yo estoy en Tenerife, pero ¿cuánta gente se queda en Barcelona por miedo a los ocupas y es esclavo de su, bueno, por decir algo, ¿no? Barcelona puede ser cualquier otra ciudad, por miedo de perder su pertenencia, y que hay muchas maneras de solucionarlo. Y dices, bueno, si tienes una alarma, prefiero la policía enseguida y es allanamiento de morada y ya está. Pero que a veces, esto es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de un miedo. Pero son tantos los miedos los que tenemos, que es el económico, que, como antes has dicho, el laboral, la jubilación. Son muchos miedos y que te determinan tu vida, ¿eh? Si no eres consciente de qué manera tienes que abordarlos, porque te determinan la vida. Y como tú me has hecho pensar muchísimo, pierdes la libertad. Sí. Esto yo no lo asociaba tanto con la libertad, y dices, sí, es verdad. Puedo estar anclado en el miedo y ser un producto del miedo, o tengo que ser libre y tirar hacia adelante
y superar los miedos. No sé, agradecerte muchísimo porque, bueno, la reflexión va más para ellos, más para allá, pero sí, totalmente has hecho Diana. Pues me alegro. Para eso estamos, para hacer Diana. Sí, sí. Por Instagram, Salud Freire pregunta cómo se puede luchar con el miedo real y añade la conferencia un iconito de ok. Real imagino que es el útil, ¿no? Digo yo. O sea, el miedo útil, pues a hacerle caso, sencillamente. O sea, si tienes un miedo donde tu integridad física, emocional o mental pues está en peligro, pues hay que hacer lo propio. Es decir, hay que protegerse, ¿no? O sea, si tú ves que, bueno, físicamente es evidente, ¿no? O sea, cruzas la calle, viene un coche, pues para que no te atropelle, pegas el salto, ¿no? O vas conduciendo y uno va como loco por la carretera, ¿no? Tú dices, espérate. O lo más prudente es no seguir el juego, ¿no? Si adelanta o hace o te provoca o lo que sea, tú dices, bueno, espérate. El miedo hace que te dices, bueno. O lo típico, pasa por delante un accidente de tráfico, ¿no? Y ya si vas muy rápido y dices, espera, y no, disminuye, pues se te olvida, pero ante los peligros que son útiles, hacer lo propio, que lo propio es protegerse, ¿no? No lo vemos tanto a nivel psicológico, ¿no? Y no lo vemos tanto en ciertas relaciones que sutilmente hay un maltrato psicológico o un irrespeto o se aprovechan de ti o lo que sea, ¿no? Como es algo como más sutil, ¿no? Pero si en tu cuerpo hay miedo, si tú sientes miedo y no, obviamente no está influenciado por lo que hablamos de los miedos inútiles, ¿no? Sino que es que realmente, objetivamente, lo que pasa es que para verlo, bueno, tú tienes que estar muy centrada, ¿no? Que hay un abuso, que hay un maltrato psicológico, que hay que hay un aprovechamiento, ¿no? Que no es sana esa relación, ¿no? Que te está afectando, que está afectando a tu mente y emocionalmente, pues eso es inmediato. O sea, esa relación hay que cortarla. No hay más. Pero es que ahora me haces pensar muchísimo cuando observas a tu alrededor la gente amiga o colegas y entonces vas rascando un poco en sus vidas y lo ves fácil cuando están atrapados en los miedos, porque determinan incluso hasta las relaciones de pareja, por las dependencias, y en general, sí, bueno, yo considero que cuando no hay ese trabajo de observación interna, la gente está muy atrapada, como has dicho, a los miedos. Claro. Y que además no los tienen identificados. No, y entonces está claro. yo creo que se vive como una mentira, no sé, Sí. como has dicho, se cae en el trabajo, se cae en las drogadicciones, se cae en las responsabilidades, se cae en cuidar a tener hijos, pero no están identificados los miedos. No, es que además es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La idea un poco es, o todo está montado para que huyamos de sufrir. Sí, porque entonces, claro, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a afrontar el sufrimiento. Y además que está mal visto socialmente. Si tú dices, ¿cómo estás hoy? Pues tengo ganas de llorar. Ya te pueden tomar como un depresivo Sí. ¿no? Y que vais así estigmatizado que es al loquero, ¿no? En vez del psicólogo, que es la necesidad que sería imperiosa en nuestra sociedad, ¿no? Que estuviese hasta en la seguridad social, ¿no? Y en las escuelas. Claro. Pero si tienes ganas de llorar o te brotan las lágrimas en los ojos, ya la gente no lo quiere ver y intentan taparlo. Intentan tapar el miedo. O cuando una persona tiene una enfermedad que te cuentan, pues mira, se me ha vuelto a reproducir
un bulto en el pecho, que ha pasado por un cáncer, la gente lo tapa el miedo de cuando esa persona lo está expresando. También me he dado Sí, cuenta. sí, 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 claro, Tapa claro. el miedo de la persona cuando está expresando algo. No, esto pasa. Claro, porque al igual... Deja que lo cuente, por Dios, su miedo. Claro, porque al igual que pues, el tema, ¿no? Si tú huyes de tu propio sufrimiento y tal, pues también quieres que el otro lo haga, ¿no? O no eres capaz de llevar el sufrimiento del otro. Sí. Porque a lo mejor tus propios sufrimientos, pues más o menos los llevas, ¿no? O sea, los afrontas, los superas y tal, pero el sufrimiento de tu hija, el sufrimiento de tu hijo, el sufrimiento de tu pareja, se te hace imposible, ¿no? Es un mundo para ti. O sea, lo niegas, miras por otro lado y entonces intentas relativizarlo, claro. No pasa nada, el otro así medio muerto. Vamos al médico, no, si no pasa nada, porque como diciendo, es que como tenga algo, o como yo no voy a ser capaz de superarle eso, ¿no? Yo no voy a ser capaz de afrontarlo, ¿no? Entonces, no pasa nada. Y la otra ya... Sí, está todo hecho un lío, Pues aquí estamos para desliarnos. Desliarnos. Y bueno, de esa manera también pues voy a ayudar a otro, aunque solo sea porque nosotros lo hacemos, ¿no? Y te digo, ostras, esta actúa de forma diferente, y tú me lo haces, ¿no? Aunque solo sea por eso, ya estamos ayudando a otras personas, ¿no? Pero bueno, esto, aquí hay tela que cortar y por eso, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Con los cursitos, que por cierto habrá uno en junio, de iniciación de la meditación, ¿no? Que ayuda a afrontar ese sufrimiento, por supuesto. Y después pues todas las formaciones que se hacen, ¿no? Porque esto es la puntilla del iceberg, o sea, esto es el enunciado, ¿no? Pero claro que hay un trabajo, pues imaginaos, tenemos que deshacer todo lo hecho, ¿no? Desprogramar todo lo programado, que no es algo, complejo, ¿no? Un pico pala, no sé, no es difícil, pero sí es laborioso. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar algo? Pues nada, la conferencia se pondrá en YouTube por si queréis decirle a alguien que la vea, que no la hayan visto, no hayan estado aquí. Y nada, pues invitaros a que sigáis viniendo aquí cuando queráis, de la manera que queráis, a las conferencias y a los cursos y a lo que hagamos. ¿Vale? Encantada y muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues cortamos aquí ya, ¿no? Adiós. Queridos televidentes. Queridos televidentes. Gracias por venir.